Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a darle like, suscribirte y compartir. Nos ayudarías bastante. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. ¿Qué tal van sus lecturas? El día de hoy tenemos una entrevista bastante interesante porque hace algunas semanas en una visita que hicimos a la Ciudad de México, nos encontramos con una exposición bastante interesante y decidimos abordar al maestro Jorge Obregón, que en esta noche va a estar con nosotros, platicándonos acerca de él, platicándonos de su obra. Maestro, buenas noches. Hola, hola, ¿nos escucha, maestro? Sí. Ah, ok, perfecto. Buenas noches, maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Y tú? De maravilla, compartiendo con usted pues estos momentos para hablar un poco sobre su obra, sobre su arte, sobre lo que ha hecho, que nos parece sumamente interesante, una obra que no habíamos visto en mucho tiempo. Sí, qué amable. Muchas gracias, oye. No, el gusto es de nosotros. Bueno, pues vamos a empezar con esta entrevista que el maestro Jorge Obregón nos está regalando en esta ocasión. Vamos a empezar con una pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados. ¿Quién es Jorge Obregón? Si es que se puede definir quién es Jorge Obregón. Claro que sí. Bueno, yo soy un pintor, soy artista plástico. Llevo 30 años dedicado a la pintura. Yo nací en la Ciudad de México. Estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en Xochimilco, lo que era antes la ENAP, ahora es la FAD. Y bueno, a lo largo de mi carrera he hecho proyectos de paisaje en diferentes sitios y diferentes lugares. Mi principal maestro, el cual aprendí yo la técnica de pintar al aire libre de paisaje, fue el maestro Luis Nishizawa. Con él yo llevé la materia de técnica de los materiales y posteriormente aprendí yo lo que era las salidas al campo a pintar al aire libre. Y bueno, de ahí yo la aprendí mucho, estuve 5 años entre alumno y ayudante de él. Y posterior a eso, yo empecé a abrirme mi camino como pintor, buscando becas para hacer residencias fuera de México, proyectos, también proyectos en México, y de ahí poco a poco me fui formando. Y bueno, al día de hoy llevo 30 años dedicado a la pintura de paisaje. Y bueno, he estado haciendo diferentes proyectos, como les decía. Los últimos que hice fueron en Japón y en Estados Unidos. Y bueno, a lo largo de toda esta carrera ha sido multidisciplinaria mi carrera porque me he dedicado también mucho al estudio topográfico, al estudio geológico del paisaje. He hecho esculturas de paisaje a partir de cartas topográficas del INEGI, que he ido haciendo yo levantamientos topográficos para esculpir el paisaje y de ahí yo recrearlo y hacerlo en tercera dimensión. Entonces, no nada más soy pintor, también hago escultura, también hago grabado en metal me gusta mucho, el grabado en litografía. Entonces, al final, creo yo que he ido complementando todo mi quehacer artístico con todas estas disciplinas y también con disciplinas que son fuera más allá del arte, sino también lo que es la ciencia. Entonces, aunado todo esto, creo que podemos definirme que soy un artista plástico multidisciplinario en el cual involucro en mi trabajo las ciencias con el arte. Ok. Esto que nos menciona creo que sí tiene que ver mucho con lo que decía al principio. Una obra que pues no muchas veces se puede ver, ¿no? Porque a mí me sorprendió esto de estar pintando durante distintos periodos de tiempo en el mismo lugar, ¿no? Para ir estudiando la luz, cómo cambia el paisaje. Eso me pareció sumamente interesante. Así es, sí. Ahorita tengo un proyecto exhibido en el Museo Caluz,
El proyecto se llama Un retrato del tiempo, la exposición, y todo eso surge a partir de un proyecto de 3 años que trabajé yo, que se llamó La luz en el calendario agrícola, que trata de rescatar el conocimiento ancestral prehispánico de cómo se medía el paso del tiempo, todo para controlar un ciclo agrícola del maíz. Y entonces yo me dediqué a investigar con arqueólogos, arqueoastrónomos, cronistas y los mismos campesinos acerca de los sitios arqueológicos a manera de adoratorios que siguen todavía en el campo, a manera de piedras talladas con petrograbados o basamentos piramidales, adoratorios, los cuales fueron construidos y ubicados, orientados a la salida del sol para solsticios, equinoccios o pasos cenitales. Entonces lo que yo hice fue hacer toda esa investigación de rescatar ese conocimiento de erudición ancestral, el medir el paso del tiempo en base a la observación del sol. Y a partir de eso propuse yo hacer un proyecto de pintura de paisaje in situ, yendo a cada sitio al día indicado, a la hora indicada, para rescatar estos momentos especiales para, ya sea para la bendición de las semillas de maíz, para petición de lluvias, para la cosecha, agradecimiento de la cosecha, todo lo que es el ciclo agrícola, que va del 12 de febrero al 30 de octubre, que es hasta la cosecha. Y lo que yo hice fue calendarizar mi proyecto a 3 años, entonces cada año yo lo que hice fue ubicarme en diferentes sitios, como el primer año fue la región de los volcanes Iztapopo, en la zona oriente del Estado de México. El segundo año me fui a la zona del Nevado de Toluca y el Valle de Lerma y Toluca. Y el tercer y último año hice este rescate en la zona de Chalco, Tláhuac, Xochimilco y Milpalta. Entonces lo que yo hice fue, a partir del paisaje que yo ya conocía y que ya había yo pintado estos volcanes y estos valles, ahora fue enfocarlo desde un punto de vista diferente, enriquecido con esta multidisciplina de conocimiento arqueológico y arqueoastronómico, y pintarlo ahora desde este punto de vista de un conocimiento y sobre todo de estar presente en la fecha indicada, a la hora indicada, para poder plasmar y dejar un testimonio de una manera plástica de este conocimiento ancestral. Oh, eso sí está sumamente interesante y sumamente complejo, porque no solo está tomando en cuenta, digamos, que la visión actual de cómo se lleva a cabo las cosechas, sino que también está tomando en cuenta lo que nuestros antepasados llevaban a cabo para las cosechas, para la siembra, todo esto, ¿no? Así Me es. parece interesante. Sí, es muy interesante, y sobre todo es ver qué tan vigente está este calendario. Y para sorpresa mía, al investigar esto con los cronistas de los pueblos y las festividades en cada uno de los pueblos, me di cuenta que muchas de las fiestas católicas de la iglesia es un sincretismo, son apropiaciones de fechas calendáricas prehispánicas, de adoración ya sea Tlaloc, o de petición de lluvias, o de agradecimiento de la cosecha o bendición de semillas, que se fueron entremezclando. Y por ejemplo, el Día de la Candelaria, que es el 2 de febrero, está ligado al 12 de febrero con el inicio del calendario agrícola, cuando se bendicen las semillas, y al final, al bendecir ahora las semillas, los campesinos llevan al niño Dios vestido de campesino con las mazorcas que van a bendecir para sembrar. O otra fecha podría ser el 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, que es la primera petición de lluvias a Tlaloc, que era una festividad 100% a Tlaloc el 3 de mayo. Entonces, de esta manera, este rescate lo pongo yo de una manera vigente, de decir, bueno, se sigue festejando, se sigue ofrendando de una u otra forma en estas festividades, en estas fechas, ahora con la iglesia, ahora de una manera ya mezclada, pero que el campesino sigue utilizándolas y llevándolas a cabo para medir la posición del sol o de la luna, ver en qué momento se va a podar, se va a deshiervar, van a sembrar. Entonces, esto es bien interesante ver cómo este conocimiento ancestral sigue vigente y cómo esto permea en mí como artista, para tener una diferente perspectiva de pintar el paisaje ahora detrás de esta visión, ¿no? De estos ojos de un campesino, de un cronista, que voltean y ven el horizonte y ven el paisaje desde esta perspectiva, y que ahora yo lo quiero abordar para rescatarlo y dejarlo plasmado en toda una serie de cuadros, que al final pinté 73 cuadros en este proyecto, y es lo que actualmente está exhibido en el Museo Caluz aquí en la Ciudad de México. Sí. ¿Y cómo fue la selección de estos lugares? Estos lugares, primero lo que yo hice como selección fue ubicar primero sitios importantes en los cuales se sigan haciendo ofrendas o adorar, recintos como piedras con petrograbados. Entonces, primero ya que ubiqué las zonas principales al entorno en el cual yo estaba acostumbrado a pintar, que es el Valle de México y el de Toluca,
me fui dando cuenta de ciertos lugares muy específicos, como en el caso de los volcanes del Ista y el Popo, puede ser la piedra del Zipacli en Temamatla o la piedra del Conejo en Amecameca. Entonces, los fui yo ubicando a través de la lectura, a través de talleres de arqueoastronomía que tomé con arqueólogos de la región de los volcanes y arqueólogos que dan clases en la ENA y que han escrito junto con el INA. Entonces fue mucho trabajo de investigación, de lectura, fue de tomar talleres y cursos de arqueología. Entonces fue empaparme realmente de este estudio. Y al final, bueno, la bibliografía, ¿no? Investigar en los libros lo que se ha hecho, lo que se ha estudiado, lo que se ha mapeado. Y a partir de eso es que yo decido hacer mi selección de 3 diferentes años y ubicar los principales sitios y ir cazando las fechas que coincidieran para yo ir en lo que es el espacio-tiempo, que yo le llamo este recorrido por espacio y el tiempo, para ir yo decidiendo qué lugar convenía en relación al horizonte, que fuera algún lugar, un promontorio importante como es el Popocatépetl o el Iztaccíhuatl, como referentes donde saliera el sol, o el mismo Nevado de Toluca, y es de esa forma que yo decido y escojo los sitios y los lugares para pintar este proyecto. Ajá. Iba a preguntar, ¿cuál calendario es más exacto? Pero por lo que comentó hace rato, el calendario católico más bien copió al calendario de los pueblos prehispánicos, ¿no? Sí, aquí lo que pasa es que en la época de la colonia, cuando nos llega de Europa toda esta influencia de la iglesia traía del Vaticano el calendario gregoriano, que es el calendario que actualmente utilizamos nosotros, que tiene 2 errores principalmente. Tiene un desfase de 10 días, debido a que en la Torre de los Vientos en el Vaticano no pueden medir pasos cenitales, ya que están al norte del Trópico de Cáncer, y esto se hace por triangulación y trigonometría, con el reflejo del haz del sol al entrar en esta Torre de los Vientos en el suelo de este recinto en el Vaticano, y debido a ese error que tenían, hay un desfase de 10 días y también hay un desfase de que cada año sobran 4 horas. Entonces, 6 horas, perdón. Entonces, a lo largo de 4 años, esas 6 horas que sobraron cada año se vuelven 24 horas y es por eso que a febrero cada 4 años hay que hacerlo bisiesto y ponerle 29 días. Ese error, por ejemplo, en el calendario prehispánico, tanto en el Tonalpohualli como en el Xiuhpohualli, que son los 2 calendarios que se usaban, uno era el ritual y otro era el agrícola, no tenían este error debido a que las culturas mesoamericanas se encuentran por debajo al sur del Trópico de Cáncer y podemos presenciar 2 veces al año los pasos cenitales, y es con eso que a manera de pivote podemos saber cuándo el sol va hacia el norte y cuándo viene de regreso hacia el sur, en un día muy preciso que es el paso cenital. Al tener un objeto vertical colocado en el suelo, no va a generar ninguna sombra a las 12 del día durante una fracción de 2 a 3 segundos. Y gracias a eso, a ese conocimiento, es que los pueblos prehispánicos tienen un calendario con mayor exactitud que los pueblos europeos que se encontraban al norte del Trópico de Cáncer. Entonces, por eso mismo es que los mayas, los incas, llegan a tener calendarios mucho más exactos que los europeos, que ellos hacían su cálculo por trigonometría, por triangulación y reflejos del sol, y aquí era con una precisión y una erudición mucho más precisa matemáticamente hablando. Entonces, lo que yo hago es que yo rescato a partir del calendario agrícola prehispánico, que es de 260 días, son 18 veintenas. Con ese calendario es con el que yo trabajo, que va del 12 de febrero al 30 de octubre, esos 260 días. Restante después de eso, en el campo, aquí en México, lo que sigue sucediendo es que se deja descansar el campo. Son los 100 días que hiberna el campo, que es noviembre, diciembre y enero, más los 11 días o 12 días de febrero. Y al final se ajusta con 5 días de Nemontemi, que tenemos 260 días de calendario agrícola, 100 días de descanso de la tierra, van 360, más 5 días de Nemontemi, que eran los días aciagos, con los cuales se ajustaba el calendario y nos daban los 365 días exactos. Entonces, es por eso que en el calendario agrícola prehispánico, el mexica era mucho más preciso que el europeo que nos llega. Primero el calendario juliano en Europa, antes de la llegada de la conquista de América, y posteriormente, cuando el calendario que nos llega en la colonia es el gregoriano, que es el que tiene estos errores. Ya. Y también vi, bueno, ahí en la exposición pude presenciar que tiene una especie como de calendario que se entremezcla lo prehispánico y lo católico. Así es. Estos 2 calendarios, ¿qué tal se mezclan entre sí? Sí, el diseño este que comentas es un diseño que hicimos ahí con gente de la museografía
del Museo Caluz, y la idea fue que en un círculo pusiéramos en el centro las dos temporadas o las dos estaciones que existían en el México prehispánico. Antes no existían aquí las 4 estaciones del año que nos llegan de Europa. Nada más existían la época de lluvias y la época de secas. A la época de secas se llamaba el tonal, y era relacionado a lo masculino, y a la época de lluvias el Chopin o la fertilidad y el lado femenino. Entonces, eso viene en el centro del círculo este que estamos platicando. Posteriormente vienen los 12 meses del calendario gregoriano, que son los que utilizamos actualmente. Luego vienen las 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño y invierno, que aquí en estas latitudes tropicales no son tan acentuadas como en Europa, y nada más tenemos época de secas y época de lluvias. Y posteriormente, el siguiente círculo concéntrico que nos sigue es el Tonalpohualli, que son las 18 veintenas. Entonces, lo que hacemos con este calendario, a manera de círculos concéntricos, es ir empatando las fechas, por decir, las veintenas del calendario Tonalpohualli, a qué corresponden en el calendario gregoriano, a qué mes, a qué correspondería en las 4 estaciones del año que nos llegan de Europa, a qué corresponden en las 2 estaciones del calendario prehispánico, y a su vez, en un círculo más externo, vienen la actividad del agricultor, qué está haciendo el agricultor en esa fecha, y posteriormente, en el círculo ya último y externo, vienen las fechas principales en las cuales hay algún ritual o algo hacia la tierra desde el punto de vista de la adoración prehispánica. Entonces, por ejemplo, hay muchas coincidencias, como el 12 de febrero con la Candelaria, luego viene el 3 de mayo con el Día de la Santa Cruz y, bueno, con Tlaloc, y así vienen varias fechas hasta que llegamos nosotros al 30 de octubre, que es el fin de la cosecha, y es un día antes de la preparación para ofrendar a los muertos. En todo este paso vamos a pasar por el 21 de marzo, que viene siendo el equinoccio de primavera. Luego vamos a pasar por el solsticio de verano, que es el 21 de junio, es el día más largo del año y la noche más corta. Y luego vamos a pasar por una fecha muy importante en el calendario agrícola, que es el 29 de septiembre, es el día de San Miguel Arcángel, que en esa fecha se veneraba a la pugna entre Tlaloc y Ejecatl, dios de la lluvia y dios del viento, esta lucha de estas dos fuerzas del bien contra el mal, que es donde la iglesia hace el sincretismo y nos impone la fiesta de San Miguel Arcángel, de la lucha del bien contra el mal, contra el demonio. Y bueno, hay muchas tradiciones de la flor de pericón, que se ponen cruces en las casas para ahuyentar al mal, cuando originalmente era un amarre de esas flores en la milpa para ahuyentar a Ejecatl, el dios del viento, y que no derribara la milpa y saliera triunfante Tlaloc. Entonces, en todo este calendario hay muchas coincidencias en fechas de festividades y de todo lo que es el ritual del agricultor y los rituales que siguen haciendo los graniceros para pedir lluvia o para agradecer la cosecha. Entonces, este calendario que está al inicio de la exposición, lo que hacemos es llevar de la mano al público para que vean en el calendario en qué época vivimos nosotros con este calendario gregoriano, en qué momento estamos y en qué momento estaríamos si lleváramos las veintenas, y qué se estaría celebrando desde el punto de vista del agricultor prehispánico y que se celebra ahora con la Iglesia Católica. Entonces, esas son las coincidencias que hay. Y posteriormente, a manera de diseño, en cada una de las salas de la exposición, este mismo pendón está a pequeña escala colgado del techo, pero nada más va a marcar a manera de un triángulo la fracción en la cual estamos recorriendo, estamos presentes en cada una de las salas. Entonces, por ejemplo, la exposición empieza con el 12 de febrero, de ahí vamos a pasar a marzo, entonces el calendario va a girar el círculo y se va a iluminar con otro color lo que es marzo, el equinoccio de primavera. Posteriormente así va a ir avanzando hasta que lleguemos a la época de lluvias, luego viene lo que es la cosecha y posteriormente el descanso de la tierra. Entonces este círculo va a ir avanzando a la manera de las manecillas del reloj, y con eso la exposición va a terminar con el solsticio de invierno, que es el del 21 al 25 de diciembre. Entonces, lo interesante de esto es generar una conciencia de espacio-tiempo para que en el recorrido de la exposición uno entienda que entramos en febrero en la exposición y vamos a salir en finales de diciembre. Oh, interesante. Sí. Todo esto la gente puede consultarlo en el libro, ¿verdad? Que también Sí, se vende en el museo. sí, hay dos maneras de tener la consulta de todo esto que les platico. En las salas quisimos dejar el diseño de unas salas muy limpias y que más que nada fuera una experiencia sensorial, con la iluminación a los cuadros únicamente. Hay un audio que hizo Jorge Solís que grabó en cada una de las estancias que yo fui realizando en el campo. Hay aromas también en la exposición, pero lo más importante en el diseño es de que tenemos códigos QR en cada sala. Entonces, todo esto que yo les platico, pueden acercar su celular, escanean el código QR
y con mi voz va a estar narrado en cada una de las salas la importancia o las festividades que van ocurriendo en cada uno de los momentos a partir del 12 de febrero hasta el 25 de diciembre. Entonces van a ir ustedes avanzando, escanean el código QR, van a tener imágenes mías pintando cada uno de los cuadros, incluso videos, donde yo estoy pintando, estoy ascendiendo, o hay algún amanecer o algún ritual de algún granicero o de algún arqueólogo trabajando el sitio. Y bueno, al final lo que nos va a enriquecer la exposición va a ser el escanear los códigos QR y, como mencionabas tú, el libro que está en venta en la librería del Museo Caluz. En ese libro es el resultado de los 3 años de este proyecto. En él escribe en el área de ciencia el doctor Arturo Montero, en el área de crítica de arte escribe Eric Castillo, y yo escribo 78 páginas que le llamo yo la bitácora, que viene siendo que de cada uno de los cuadros hago una pequeña bitácora, una cronología de qué sucedió ese día, qué se estaba festejando, desde dónde pinté el cuadro, a qué hora era, qué importancia tenía ese día para yo dejar testimonio de ese cuadro. Entonces, al final, se genera una riqueza con el libro de tener una bitácora cronológica de todo este proyecto. Ya veo. Y esta exposición, ¿hasta cuándo la puede disfrutar la gente? Sí, esa exposición va a estar hasta el día 6 de enero. El Museo Caluz, el único día que cierra es el martes. Está abierto todos los demás días de la semana de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Como les decía, tienen todo este año para ir a verla, o sea, nos queda lo que es de octubre, todo noviembre y todo diciembre. Y bueno, el Museo Caluz está ubicado en Avenida Hidalgo número 85, ahí enfrente de la Alameda, es Avenida Hidalgo, esquina Paseo de la Reforma. Ok. Sí, para la gente que nos está viendo, Claro. si tienen incluso alguna pregunta, por favor, este es el momento de hacerla. Como pueden ver, es una exposición que está sumamente interesante. Nosotros pudimos ir a verla hace un mes más o menos, y en verdad uno se va con un gran sabor de boca, sobre todo por el diseño que tiene, como ya nos explicó el maestro, que no solamente es pintura, sino detrás hay toda una investigación y una gran colaboración con arqueólogos, especialistas de distintas ramas. Entonces, sí es muy importante que se puedan ir a dar una vuelta, porque pues estas exposiciones no las tenemos muy a menudo. Ahora, ¿por qué decidió agregarle una clase de pintura? Bueno, esta clase de pintura, ¿va ligada a la exposición o esto, digamos, es algo muy aparte, algo que usted quiso dar como un extra? Ok, las clases de pintura, me imagino que te refieres en el museo, ¿verdad? Así es. Sí, en torno a la exposición, para mantenerla viva y con actividades paralelas, yo propuse al museo dar talleres de pintura en el patio y que al final del taller de pintura, que dura 2 horas, termináramos haciendo un recorrido por la exposición y todos los conceptos que yo fui aplicando en este taller de pintura, demostrárselos en cada uno de los cuadros y de esa manera enriquecer mucho más la experiencia de aprendizaje de los alumnos. De hecho, en torno también a la exposición, estoy haciendo recorridos yo por la exposición donde yo voy explicando, voy dando mi punto de vista de cómo hice ese proyecto. También he hecho actividades, por ejemplo, ahora a principios de octubre, hice una actividad que fue una elotiza y una tamaliza. Invité yo a uno de los campesinos que me enseñó todo esto del ciclo agrícola. Fui a cosechar yo los elotes con él, preparó unos tamales y entonces yo doné los elotes de la cosecha y los tamales al museo y se invitó al público a que degustaran un elote de esa cosecha y unos tamales de un elote criollo cosechado por las manos de este campesino al cual yo pinté su milpa y estuve yo trabajando de la mano con él. Entonces, al final, estamos tratando de darle un lado también humano a la exposición, de un lado de que la gente pueda tener una comunión más estrecha con no nada más ver los cuadros, sino entender toda esta experiencia y toda esta trascendencia de un legado histórico tan rico que es el conocimiento de un campesino a partir de cómo ve el tiempo y cómo lo marca a partir de la posición del sol. Entonces, ustedes pueden ir y tener la riqueza visual de ver la exposición, ver los cuadros, contemplarlos, pero llevarse también esta información y este conocimiento que se ha ido perdiendo y que la idea de este proyecto es dejar un testimonio de nuestra historia, ¿no? Un testimonio también en el cual yo pueda unir ciencia, arte y tradiciones y cultura en un solo producto que es esta exposición. Entonces, también de esta manera, dentro del marco de la exposición se están organizando experiencias. Ya hemos hecho algunas, fuimos el 21 de junio a la Piedra del Conejo con Moisés Vega, un granicero de Amecameca, para que el público pudiera presenciar un ritual de
petición de lluvia en la Piedra del Conejo, por un granicero, en una ceremonia con un sincretismo muy mágico, porque empezaba la ceremonia rezando un Padre Nuestro, con un toque católico, y de repente termina con un ritual y con rezos en náhuatl prehispánicos. Entonces, algo muy interesante ver cómo estas dos culturas chocan, se mezclan, y es lo que somos, ¿no? Este mestizaje. Y Claro. bueno, esto llevado a la cultura del agricultor, del campesino, y que sigue vigente el día de hoy. Entonces, estas experiencias las estamos haciendo en diferentes fechas. La próxima experiencia que tenemos ahorita es este próximo domingo. Vamos a ir con un grupo también al volcán Iztaccíhuatl, a Paso de Cortés. La idea es llegar de noche, observar los astros, observar la salida del sol hacia el oriente, hacia el pico de Orizaba, ver la alineación que hay de estos volcanes hacia el Popo y el Ista, y yo voy a estar pintando un cuadro en vivo. Entonces, de esa manera también yo demuestro cómo es el trabajo in situ, ese trabajo de estar pintando un cuadro a temperaturas bajo cero, en un lugar, pues, no muchas veces muy cómodo, pero que lo que me importa es ir y captar la luz, el espacio, la esencia del lugar, y todo lo que uno tiene que sortear para poder tener una pieza, poderla terminar y luego poderla exhibir en un museo, ¿no? Que se ve muy sencillo tal vez verla colgada en la sala del museo el cuadro, pero todo lo que hay atrás también es lo que yo he querido demostrar a partir de estas experiencias, ¿no? De invitar al público y que vean cómo pinto yo un cuadro al aire libre, hacer el recorrido, caminar, hacer toda la experiencia, y que vean el paisaje con otra perspectiva el público, ¿no? De una manera más contemporánea y con una actitud también de una riqueza de querer rescatar, ¿no? Este conocimiento ancestral. Claro. ¿Y hay alguna segunda parte que haya de este proyecto o después de que en enero termine la exposición, ya tiene pensado otro proyecto para algo, bueno, que tenga rasgos similares a lo que hizo con esta obra? Sí, mira, este proyecto terminaría ahorita en enero, el 6 de enero terminará la exposición. No sabemos si se va a itinerar o no. En eso todavía estoy tan pendiente si se puede poder itinerar a otros recintos en el interior de la República, que sería muy bueno. Pero de manera personal, yo en mis actividades que estoy ahorita realizando, estoy haciendo un proyecto similar paralelo, también de investigación científica y de investigación científica, arqueológica y cultural, y estoy trabajando acerca de los huachimontones, que son unos pequeños basamentos circulares que se dieron en las culturas mesoamericanas de Occidente. Esto es en el estado de Jalisco, y estoy haciendo toda la relación de este conocimiento, que son culturas del año 300 antes de Cristo. Estos guachimontones al día de hoy se encuentran enclavados en el Valle de Tequila, en la zona del pueblo del Arenal, Amatitán y Tequila, en las faldas del volcán de Tequila, y hay una relación actualmente muy estrecha con la producción del agave azul para el tequila y la relación de los agricultores de esta agave con estos guachimontones, pero que estos guachimontones fueron construidos para el cultivo del maíz y también alineados y orientados en relación al horizonte del volcán de Tequila con las puestas del sol, de la luna, incluso de Venus. Entonces estoy haciendo yo todo un estudio arqueológico, antropológico y también de los astros en relación al paisaje agavero, y estoy empezando a pintar toda esta zona. Y bueno, yo voy a hacer un proyecto que da para mucho tiempo y apenas llevo el primer mes trabajando este sitio. Oh, qué bien. Sí, Pues ya esperamos con ansias el resultado de este trabajo, porque pues nada más de escuchar todo lo que se tiene que hacer para que uno pues tranquilamente vaya y vea las pinturas, las sí, aprecie, pues dan ganas de conocer lo que sigue, ¿no? Yo le comentaba gracias. hace tiempo que yo no veo una exposición de este tipo. Cuando yo vi las pinturas me recordaban mucho el trabajo de Velasco, ¿no? Eh, Sí, estos estos paisajes que hacen que uno viva el lugar que se está representando ahí, ¿no? Pero ahora que al menos conozco esta información, pues creo que tiene un valor todavía superlativo a lo que uno puede apreciar en la exposición. gracias. Sí hay mucha influencia de todo este legado de paisajistas que ha dado México. Digo, hacer el comentario, bueno, y la gran comparación con el maestro Velasco, lo agradezco mucho. Bueno, la idea de hacer sentir al público que está en el lugar, que está en el sitio, lo da mucho el trabajo in situ, de pintar yo los paisajes en el lugar, porque yo estoy percibiendo la temperatura, la calidez de la luz, la atmósfera, ese aire frío muchas veces, y
querer plasmar eso a través del color es todo un reto que me ha llevado a este resultado que el público cuando ve los cuadros se puede transportar o puede sentir eso. Y ese es el chiste de tocar estas pequeñas fibras sensoriales en el público para poderlos meter, ¿no? A este lugar, a este momento, o sea, lo que es el espacio-tiempo. Y bueno, José María Velasco trabajó mucho al aire libre sus paisajes in situ y eso es la gran virtud que hace de este artista, ¿no? De trabajar el Valle de México y plasmar esa transparencia que había en el siglo XIX. Y bueno, yo ahora en el siglo XXI lo que quiero es rescatar este conocimiento y a través de la pintura dejar este legado, ¿no? Claro, y sumamente interesante y atractivo para las personas que vamos, porque ese día me acuerdo que entramos, íbamos a ver porque no estaba, bueno, yo no había visto anunciada la exposición suya. Ajá. Estaba anunciada una exposición sobre el Dr. Atl. Sí, el doctor del doctor Atlas, así es. Ajá, la recorrimos, subimos al siguiente nivel y vimos que estaba otra exposición, pero pensamos que era simplemente el trabajo pictórico de alguien, hasta que Sí. empezamos a leer todo el material que había ahí y nos sorprendió, nos atrajo y es cuando decidimos que queríamos entrevistarle. Ah, pues muchas gracias. Sí, de hecho, una de las piezas de gran riqueza cultural que tenemos en esa exposición es en la sala número 3 de la exposición hay una estela prehispánica del Nevado de Toluca. Esa estela es del año 600, o sea, imagínense que tiene 1400 años de antigüedad. Logramos que el Museo de Sitio de Teotenango, en Toluca, nos prestara esa pieza y la tenemos ahí puesta en la sala. Y es de suma importancia porque esa estela se encontró en 1962 en la ladera norte del cráter del Nevado de Toluca, a 4.330 metros de altura. Ahí se encontraba esa estela recargada en una piedra. Un arqueólogo de origen alemán la encontró, la bajó, la resguardó en unas bodegas, posteriormente la puso en el museo, pero el problema es que al bajarla la sacó de contexto. Entonces Arturo Montero, que es el arqueólogo con el que trabajo yo este proyecto, hizo toda una investigación de tesis doctoral para investigar la ubicación y la importancia de esa estela, qué significa y por qué estaba ahí arriba, y resultó ser un marcador del tiempo del sol para pasos cenitales y para eclipses. Lo que contiene esta estela grabada es un jaguar que está devorando un sol que lo tiene en su vientre. En la parte de abajo tiene sus garras con un petrograbado que significa el año 2 casa, que representa la fracción de 73 días, que al final en el calendario agrícola lo que hacían nuestros ancestros era marcar 5 lugares en el horizonte que tuviera la diferencia de distancia de un punto a otro de 73 días. Y si multiplicamos 73 por 5 nos da 365. Y esta estela era uno de esos sitios que marcaba uno de estos marcadores de 73 fracciones, de 73 días. Esa estela se ha descrito por los arqueólogos como una pieza científica de medición del tiempo de hace 1400 años de antigüedad. Entonces se pueden imaginar la riqueza que tenemos. Tenemos la pieza original en la sala del museo y está comulgando con los cuadros que yo pinté del Nevado de Toluca desde donde se encontraba originalmente esa estela, en los amaneceres de solsticios y equinoccios, viendo el sol cómo se va moviendo alrededor del horizonte en relación al Popo y Alista desde el Nevado de Toluca a más de 160 kilómetros de distancia este horizonte, y servía como un marcador, como si fueran las manecillas de un reloj, la posición del sol moviéndose 6 meses del año hacia el norte y 6 meses del año de regreso hacia el sur. Y lo que marcaba esto era esta estela que tenemos en el museo. Entonces, en el museo van a tener una gran riqueza también visual arqueológica, que pocas veces podemos tener la fortuna que nos lo hayan prestado y que haya salido de ese museo esa pieza, y ponerla en un contexto que es donde debería de estar, era para medir el paso del tiempo. Pues la gente que nos está viendo, ¿qué esperan? No solamente van a aprender sobre esta investigación, no solamente van a apreciar pinturas, sino que también estos elementos arqueológicos que son muy importantes. Maestro, dice usted que no solamente es pintor, sino que también incursiona en otras áreas artísticas. ¿Cuál Sí. es la técnica que más le gusta? ¿Es la pintura? Sí, en la pintura, en lo que es el género de pintura, las técnicas que más me gustan, una es el óleo, que es lo que más pinto, óleo sobre lino. Pinto también acuarela sobre papel, hago tinta japonesa también sobre papel, dibujo en carbón sobre papel, pinto también técnicas que aprendí tradicionales con el maestro Nishizawa en la Escuela de Artes Plásticas, como el temple, como el encausto,
el jabón de cera, la caseína, técnicas ancestrales, pero las que más utilizo vienen siendo el óleo, la acuarela y el dibujo en carbón. Eso en cuanto al género pictórico. El género de escultura hago modelado en plastilina, hago modelado en cartón con curvas de nivel que voy yo apilando, voy encimando para dar la topografía de los sitios o las esculturas topográficas que yo les llamo. Posteriormente hago moldes de silicón y hago vaciados en resina y los pinto con acrílico, con aerógrafo, con pincel. Eso en el género de escultura. Y en el género de gráfica hago grabado en metal, en placa de cobre, lo que es el aguafuerte, el aguatinta, la punta seca. Hago también grabados en placas de zinc y también he incursionado en el grabado en litografía, el grabado en piedra. ¿Y cuál es la que menos desarrolla o que digamos la que menos le agrada trabajar? Pues mira, todas me agradan, pero a nivel de limitantes técnicas y de tiempo y de elaboración, lo que menos hago es gráfica, porque en el tema del grabado, uno trabaja la placa y uno tiene que ir visualizando que la placa va a funcionar como si fuera un sello. Al imprimirla, se va a imprimir derecha e izquierda de manera inversa. Entonces, para lo que yo hago, que es el paisaje, y un paisaje muy metódico y muy minucioso y muy preciso, y sobre todo que lo haga al aire libre, si yo agarrara una placa de grabado y me la llevo al campo para grabarla y ahí estarla grabando y rayando, voy a grabarla en base a lo que yo estoy viendo y la impresión me va a salir al revés, derecha e izquierda. Entonces, para yo hacer un resultado fehaciente del grabado, tengo primero que hacer un dibujo en el campo, posteriormente invertir mi dibujo derecha e izquierda, y con ese dibujo inverso tengo que grabarlo de manera invertida para que la impresión del grabado, a través de la prensa, ya sea litográfica o de estampa, la copia que me salga bien de derecha a izquierda. Entonces se vuelve un trabajo un poco más laborioso, un poco más indirecto, le llamo yo, no es lo tan directo que yo estoy en el campo copiando y viendo y asimilando lo que estoy viviendo y viendo en el paisaje. Esto se vuelve algo más, de una manera más de trabajo de taller, más minucioso, y es por eso que trabajo menos el grabado. Ajá. De sus pinturas, ¿cuál es su favorita? Pues tengo varias, digo, a lo largo de estos 30 años he pintado más de 1200 cuadros. Y digo, por ejemplo, favoritas, por ejemplo, de la exposición de Caluz, hay una que me gusta mucho que es el eclipse total de luna desde el Nevado de Toluca. Es un cuadro que está en una sala negra oscura, que da la sensación de que nos metemos a la noche. Y lo que pinté ahí yo fue un eclipse de luna con las estrellas que se reflejan en los lagos del Nevado de Toluca. Y fue un gran reto pintar ese cuadro nocturno de noche, porque primero tengo que hacer un pequeño cuadro en vivo con una lámpara. Con la lámpara alumbro el lienzo y alumbro mi paleta, pero la realidad que estoy viendo hacia el cielo, pues tengo que apagar la lámpara y esperar que mi pupila se dilate y vuelva a percibir la luz natural de la luna, asimilarla, guardarla en la memoria, prender mi lámpara y tratarla de reproducir en el lienzo con la luz artificial de la noche. Entonces, eso se vuelve un reto y esa es de las pinturas que más me gustan de la exposición. Ya. Entonces también esa pintura tuvo su grado de dificultad como técnica. Sí, tiene. De hecho, en la exposición tengo 3 cuadros nocturnos y el grado de dificultad, digo, hay un grado de dificultad a nivel físico de uno que está pintando a 5 grados bajo cero, entonces hay que ponerse guantes, gorros, se están congelando las yemas de los dedos, entonces estar agarrando el pincel a esa temperatura y al final estoy pintando toda la noche. Ese es un reto, ¿no? Que complica llevar al límite, ¿no? La capacidad física de uno. Y la otra es el tema visual, que uno está viendo la luz de la noche, ya sea por una luna llena, una luna eclipsada, entonces uno trata de ver el cielo, las estrellas, de estar asimilando los colores, pero para voltear y ver la paleta y ver el lienzo hay que prender una lámpara que yo traigo en la cabeza artificial, de esas lámparas de mineros, y al prenderla yo, pues se genera una luz artificial muy blanca, muy intensa, que tengo que acostumbrar a la pupila a eso. Hago las mezclas de memoria, pero en el momento que quiero voltear a ver el cielo y seguir observándolo, estoy deslumbrado por la luz de mi lámpara. Entonces tengo que apagar la lámpara, volver a acostumbrar la pupila, volver a asimilar los colores y en ese momento que ya los tengo controlados, vuelvo a prender la lámpara y me pongo a hacer la mezcla del color. Entonces vuelve un proceso mucho más lento, mucho más, digamos, tedioso y al mismo tiempo retador para que podamos poner el color que estoy yo viendo, ¿no? En el momento con esa oscuridad, ¿no? Oh, interesante. De hecho, estas técnicas de pintar, digamos, en vivo, no, me recuerda mucho a una entrevista que tuvimos con un artista también plástico que se llama Otto Cázares, que también fue alumno
del maestro Nishizawa, Ajá. y él nos decía que también le gustaba esto, ¿no? De hacer, bueno, él le llama pintura al rojo vivo, Ok. donde le pide, digamos, al público un tema y él intenta hacer un grabado rápido acerca de lo que le están diciendo, ¿no? Sí. No sé, el maestro Nishizawa tenía este tipo, bueno, hacía este tipo de técnicas, porque le digo que es la segunda persona que escucho que es alumno del maestro Nishizawa Sí. y que practican el pintar, digamos, en vivo y hasta con público, digamos. Sí, sí, lo que nos dejó de legado el maestro Nishizawa, él era un maestro de la Academia de San Carlos y bueno, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y él daba una materia que se llamaba técnica de los materiales, y la daba en primero y segundo semestre, cuando uno entraba a la carrera. Y lo que él daba lo que es la alquimia, la cocina de las técnicas pictóricas. Esto es desde cómo preparar una tela, cómo tensarla, cómo con las fórmulas antiguas, incluso renacentistas, cómo hacer las imprimaturas sobre esta tela, dependiendo de la técnica que uno iba a utilizar. También enseñaba uno a hacer las pinturas a través del conocimiento de los pigmentos minerales, vegetales y naturales de origen animal. Lo que hacíamos era ver la reacción de cada uno de los pigmentos y a partir de eso, si le mezclábamos aceite de linaza hacíamos óleo, si le mezclábamos yema de huevo hacíamos temple o goma arábiga y hacíamos acuarela. Entonces nos enseñó a hacer nuestros propios colores. Posterior a eso, él enseñaba a aplicar cada una de estas técnicas sobre cada uno de sus soportes. Y una vez que ya teníamos ese conocimiento, lo que él continuaba con lo que es el conocimiento hacia el alumnado era que no copiáramos de fotografía las cosas, que no agarráramos las fotos en ese entonces que no había internet, que no agarráramos una foto impresa en papel, la pusiéramos y la copiáramos, sino que tuviéramos el reto de entender el entorno en vivo, ya fuera a pintar una manzana, un bodegón, poner el bodegón ahí en el lugar, nos ponían figura humana desnudo y nos ponía a dibujar a la modelo en vivo y entender esa sensación de espacio, ¿no? Y ese entendimiento de lo que entra por el ojo, cómo se procesa en el cerebro y cómo el cerebro tiene que dar ese mensaje y esa indicación a la mano para ejecutar lo que uno está viendo. Entonces, forzar los sentidos y llevar esto al extremo para entender lo que es el volumen, lo que es el espacio. Y de esa manera el maestro fue llevándonos a los alumnos de la mano y yo fui afortunado porque al final él me invitó a pintar paisaje al aire libre con él en el campo, que no, él no daba esa materia, simplemente lo hacía por gusto y lo hacía porque era su forma de vivir, de pintar. Entonces los sábados íbamos muchas veces a Toluca, a su museo, y de ahí nos íbamos al campo, al Nevado de Toluca a pintar o a veces a los volcanes. Entonces, desde primero la riqueza del conocimiento pictórico de las técnicas tradicionales, después el conocimiento de dibujar en vivo un objeto y posteriormente salir al campo y estar rodeado de 360 grados de elementos, de una luz cambiante, intensa. Eso fue lo que me fue llevando en mi caso a aprender y al ir dominando lo que es el paisaje. Pero él generó más de 50 años de clases, o sea, muchas generaciones pasaron por él y en muchos alumnos, muchos se dedicaron, por decir, al retrato, a la figura humana, pero todos con este concepto, ¿no? De aprendizaje, de dominar la técnica, de utilizar los mejores materiales, de pintar en vivo el modelo, de hacer el estudio muy minucioso, de no Claro. agarrar la fotografía y no irse por el atajo y por el camino más corto y hacer algo rápido y ya retiniano nada más que convenciera rápido a la gente, sino que tuviera todo un trasfondo. Y eso es la riqueza, yo creo que deja el legado del maestro Nishizawa en la Escuela de Artes Plásticas. Oh, interesante. Sí. ¿Qué tan difícil es ser pintor en México? Pues es difícil porque, digo, no es, en primer lugar, no es una prioridad el arte y la cultura, ¿no? En nuestro país. Ujú. Es difícil conseguir apoyos, conseguir becas, por ejemplo. Yo ahorita, por ejemplo, este proyecto de Caluz, de la exposición que vieron, es el resultado de la primera beca que obtengo después de 30 años. Yo estuve 22 años insistiendo en el FONCA por una beca. Entonces fue muy difícil porque primero estuve en Jóvenes Creadores, cumplí los 35 años, ya no pude seguir pidiéndola, nunca me la dieron. Luego seguí al siguiente nivel, que es el Sistema Nacional de Creadores de Arte, estuve varios años pidiéndola. Y en el 2020 fui el afortunado de tener la beca que me la dieran. Y esa beca, la propuesta de proyecto fue este proyecto de la luz en el calendario agrícola, lo que está ahorita en el Museo Caluz. Entonces se pueden imaginar que después de 30 años de aprendizaje y de 22 años de insistir para que me dieran una beca, apenas del 2021 al 2023 pude yo tener esta beca, ser beneficiado y con ese recurso de la beca poder yo
solventar las salidas al campo, la investigación, los talleres, cursos que tomé, y con una pequeña parte de lo que sobró de ese recurso de la beca pude pagar parte del libro, que es el que está ahorita en venta en el museo. Entonces, no es fácil, hay que moverse, hay que buscar patrocinios, hay que estar buscando coleccionistas, estar entrando en exposiciones, en museos, en concursos. Entonces, al final, no es fácil. Hay que, yo digo que estirar mucho la liga en el sentido de hacer el máximo, lo mejor que uno pueda en cuanto a uno como persona, ser de una manera muy honesta y decir lo bien que uno lo está haciendo o lo mal para corregirlo. Y bueno, al final es un mundo muy grande, un universo muy grande de artistas. Por ejemplo, yo me enteré que en el 2020 que yo pedí la beca al FONCA eran 2,000 solicitudes que aplicaron y solamente dieron 20 becas. Entonces ahí puedes ver qué tan difícil es poder accesar a una de estas prestaciones, ¿no? Como una beca, y así son los concursos, así son luego las exposiciones de tratar de insistir y pedir, solicitar un museo. Yo, por ejemplo, para llegar a Calus tardé 2 años para pidiendo museos donde exponer. Este proyecto primero lo ofrecí en otros museos, me rechazaron, no me lo aceptaron. Fue muy complicado hasta que al final pues, se convenció Calus de exhibir esta exposición y fue muy afortunado de que en un principio me dieron 3 meses de exposición y una vez que arrancó la exposición pidieron que se largara a 7 meses por el éxito y por el buen producto final que es toda esta exposición, ¿no? Pues no es fácil, pero creo que hay que profesionalizarse mucho en este medio, a pesar que es algo muy lírico, muy subjetivo el arte. Si uno se profesionaliza, yo siento que uno va abriendo otras puertas y va uno entrando en estos pequeños embudos en los cuales no todos entran. Y bueno, no es nada fácil, la verdad, ¿eh? Claro. Y entonces el público ha tomado muy bien su trabajo. Sí, 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 tengo entendido que van más de 12,000 personas que visitan la exposición en estos 3 meses y medio que va. De ahorita estamos prácticamente a la mitad de la exposición. Y bueno, esperemos que siga gustando y bueno, yo estoy la verdad muy contento de haber tenido una exposición en un recinto tan importante como el Museo Caluz, también montada la exposición de esta manera con esta museografía, esta curaduría y la iluminación que es maravillosa. Y pues sí, afortunadamente ha gustado mucho y yo la verdad las trato de mantener vivas, haciendo recorridos, yendo a dar pláticas, ponencias, todo lo que se pueda dar para mantenerla así con esta viva y esta frescura, ¿no? La exposición, que no se quede así en el olvido nada más. Claro. Entonces, hacer todo este trabajo extra en una exposición, ¿cree que sí le ayudaría a los artistas en general para que su obra sea, bueno, para que su obra tenga una mayor difusión? Sí, 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 yo siento que al final estos pequeños granitos de arena que vamos poniendo, aunque sean pequeños detalles, van sumando y van dando un muy buen resultado. Yo digo que sí, sí se ve en el resultado final, estas pequeñas aportaciones que uno hace y estos pequeños cambios para poder sumar y que se mejore el proyecto, ¿no? En sí. Qué bien, porque pues he visitado algunas exposiciones y creo que pues la gente visita distintos museos, pero como que lo último que deja son las pinturas, ¿no? Okay, ajá. Y no sé, siento que sí le hace falta mucho mayor difusión a la plástica en México. Siento, no sé, a lo mejor es muy atrevido lo que voy a decir, pero siento que al mexicano le hace falta más apreciar la plástica, ¿no? Sí. Creo que vamos a los museos a ver arte en general, pero casi no nos acercamos a la plástica. Sí, al final es una educación visual, lo que yo siento que hace falta profundizar mucho más, ¿no? Así como hay una educación auditiva, ¿no? Para la música, en el tema de las artes visuales, la educación visual es sumamente importante. Y bueno, uno de los consejos que yo podría darles es en que entre más visiten exposiciones de pintura, de escultura, de arte en general, se van a ir pudiendo tener un mejor criterio y ir educando el ojo, como le llamamos nosotros los pintores, para que de esta manera vayamos teniendo una sociedad mucho más rica, ¿no? Y más educada, y al final Claro. no se dejen ir nada más por una exposición mediática, instagrameable, ¿no? De sacarse la selfie y que sea nada más por moda y por seguir, ¿no? A un grupo de personas que se vuelve un trend topping y al final no deja mucho, ¿no? Entonces, al final yo creo que lo que debemos hacer es insistir por esta educación visual. De acuerdo, sí.
también pienso eso, ¿no? Que hay que irse educando. Como nos Ujú. decía una historiadora en una entrevista que tuvimos hace poco, pues, bueno, ya hablaba de la educación histórica, ¿no? Que nos hace falta muchas horas de lectura, en este caso, pues nos hace falta mucho tiempo de visita a obras pictóricas. Así es, sí, de observar más museos, cuadros en vivo, ¿no? Tener las experiencias directas, ¿no? Y bueno, más en estos tiempos de que tenemos todo lo que es la inmediatez, ¿no? De tener una pantalla como es un celular mucho más tiempo hacia nosotros, hacia los ojos y estar observando cosas digitales. Y lo que más nos enriquece al final, yo siento que es las experiencias vivas, directas en un museo, en una sala de exposiciones, en una galería, y ver la obra en vivo y generar un diálogo de nosotros con algo real, ¿no? No algo virtual. Y creo que Sí. eso es lo que va a hacer la diferencia. Y también esto de lo que está haciendo con las clases de pintura, Ujú. con los viajes, con los recorridos, que el público conozca a los artistas, que se acerque con ellos, que les haga preguntas, ¿no? Sobre su obra, porque muchas veces uno se acerca a la pintura, quizá tiene una interpretación mal ejecutada de la misma, pero si Ujú. está el artista nos ayuda a completar esa información faltante. Claro, sí, se enriquece mucho más la experiencia y al final también el público, y lo que yo me di cuenta es que pueden ver que no es algo inalcanzable, es algo que está a la mano de todos y que cualquiera podría educarse, profesionalizarse y hacer algo. Y al final, ser creadores, ¿no? Entonces, que no es algo así como le llamo yo lo inalcanzable, lo que está más allá de que, bueno, es un artista y bueno, quién sabe cómo le haga. Y al final todos somos humanos y podemos hacerlo y les al alcance de todos, ¿no? Entonces siento yo que es una responsabilidad social esa que nos pertenece, yo creo que a tanto a los artistas como al público para poder estrechar este vínculo y generar este diálogo con el público. Claro. Entre artistas hay apoyo, eh, entre colegas pintores en este caso, se apoyan mutuamente en el sentido de, oye, yo tengo una exposición, pues mira, vamos a hacerle difusión a tu exposición, yo tengo otra, vamos a apoyar. Sí, digo, tenemos grupos, hay, por ejemplo, somos como pequeños gremios y entre esos gremios somos grupos que nos apoyamos entre nosotros, los pintores realistas o los abstractos. Entonces, al final son pequeños grupos en el cual si hay ese apoyo, si hay esa difusión, si hay esa forma de irnos impulsando unos a otros, de presentarnos a coleccionistas o a clientes, intercambiarnos información. Entonces, sí existe eso, aunque también hay mucho recelo, hay mucho hermetismo con algunos colegas, pero yo creo que como en todas las áreas, ¿no? Se puede llegar a dar esto. Claro, ok, muy bien. Y ya casi para que vayamos terminando, ¿qué le recomienda a la gente que quiere profundizar en su obra? Digo, tiene un montón de información dentro de la exposición, tiene a su alcance también el libro, pero ¿qué más le recomendaría para todas estas personas que quisieran ir y quisieran profundizar en ello? Pues mira, lo que podemos hacer es, yo les puedo ofrecer recorridos a través de la exposición. Entonces, podemos estar en el museo, yo les hago el recorrido que dura 1 hora por la exposición, generar un diálogo con el público de dudas, preguntas, respuestas, de una interacción de inquietudes, de cómo lo pinté, de dónde es esta pieza. Entonces, al final se genera una dinámica muy interesante que con grupos de 10, 20 personas se va enriqueciendo con esas preguntas y respuestas entre todos. Eso, más aunado, pueden seguirme en mis redes sociales. En el Instagram estoy como Jorge Obregón Pintor. Ahí yo estoy publicando los recorridos que voy dando o los talleres o las experiencias. Entonces, de esa forma se pueden enterar o me pueden escribir un mensaje y preguntarme, oye, ¿qué día va a estar en el museo? O de qué hora a qué hora va a estar tal día. Entonces, de esa forma yo los puedo invitar para que profundicen mucho más. Y de igual forma, adquiriendo mi libro, está en la tienda del museo y también tengo catálogos de otros proyectos que he hecho y esos catálogos también están en venta en el museo, son más accesibles que libros, son más pequeños y de esa forma pueden ir entendiendo otros proyectos que yo he pintado y que yo he realizado tanto en Japón como en Estados Unidos y en México. Y bueno, sería de esa forma, ¿no? Con los recorridos y con las publicaciones. Claro. Entonces, si la gente lo quiere seguir, es a través de Instagram. Ajá, en Instagram soy como Jorge Obregón Pintor, ahí Muy me bien. pueden seguir. Tengo también mi página web que es www.jorgeobregón.com.mx. Ahí tengo todo lo que son proyectos que he ido pintando, esculturas, grabados, dibujos, así como que más completo. Y en el Instagram está como que lo más actualizado, ¿no? Lo que cada semana va a ir sucediendo
Ahí yo lo voy posteando y la gente se va dando cuenta y podemos ir interactuando, me van preguntando y se vuelve algo mucho más dinámico y más inmediato para que puedan asistir al museo y compartir un recorrido conmigo. Claro. ¿Tiene clases privadas de pintura, clases virtuales de pintura? Pues no realmente, digo, las he dado porque en el museo me han pedido que las dé para mantener viva la exposición y generar una dinámica con el entorno al paisaje que estoy exhibiendo, pero realmente no. De repente o se organizan grupos de diferentes colegas, artistas, alumnos que he tenido y me piden taller, entonces les digo que se junta un grupo de 20 personas y a veces que salimos al campo, ya sea que vamos a Xochimilco, hacia los volcanes, hago sesiones de 1 o 2 salidas, les doy una pequeña asesoría, digo algo que pueda dar yo en 4 horas, pero al final les enriquece mucho. Y si no, asesorías directas también me pueden preguntar y los voy asesorando y qué material, qué me recomiendas. Pero dar talleres así como tal, así de fijo, no los tengo así realmente ahorita contemplados o no los estoy dando. Ya, ok, bueno. Pues maestro, muchas gracias No, por hombre, ¿de qué? habernos regalado parte de su tiempo, porque pues esta exposición es muy importante, muy interesante y por supuesto que da para muchísimas horas de discusión, de plática y de lecturas, porque tenemos incluso un material impreso. Así es, sí, no dejen de ir al Museo Caluz. Les repito, el único día que cierran es el martes, todos los días está abierto de 10 a 6. Algo que no había comentado es que los miércoles es gratuito el museo, los demás días cuesta 60 pesos la entrada. Y bueno, está en Avenida Hidalgo 85, enfrente de la Alameda, en la esquina de Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo. Sí, súper accesible el precio del boleto para que puedan ir y Sí, además no se van a arrepentir de todo lo que se van a encontrar ahí. En verdad es una exposición muy interesante. Busquen las imágenes que el maestro, supongo que tiene posteadas algunas en en Instagram. Instagram sí, ahí tengo varias, sí. Está ahí la Sí, exposición, hay videos, hay varias cosas que pueden ahí acceder y van a ver. y también pueden en la página del museo, ¿verdad? Así Encontrar es. algunos ejemplos de las pinturas, sobre todo esa que menciona del eclipse. eh, Ajá, la nocturna, así es. esa, Sí, esa esa, también esa está. pintura es genial. Gracias. Sí, también pueden seguir la página del Museo Caluz, está así en Instagram como Museo Caluz. Y también el museo vaya poniendo en sus historias y en su contenido va anunciando recorridos, experiencias o todo lo que gira en torno a la vida del museo. Entonces también no dejen de seguirlo y ahí se van a ir enterando y pueden ahí ver en los archivos fotográficos, tanto de mi página como la del museo, toda la serie de cuadros de la exposición. Excelente. Pues maestro, No, muchísimas pues, gracias y a también ustedes. gracias a todos los que pues estuvieron aquí con nosotros. Si alguien tiene alguna pregunta, pues en este minutito que nos queda, pueden hacerlas. Y si no, pues nos estamos viendo en otra ocasión. Maestro, en Claro que verdad, sí. muchísimas gracias No, y hombre, gracias a ti. esperamos visitar próximamente de nuevo el museo con esta información nueva que ahora tenemos y pues Sí, saludarlo por allá. claro, y si gustan, pueden organizar ustedes un grupo y les hago un recorrido con mucho gusto. Ah, muy bien. De Sí, hecho, bueno, le comento, yo soy maestro a nivel preparatoria y ajá. me estaban preguntando sobre algún pues recorrido museo que se pudiera visitar con los chicos. Voy a comentar sobre el Museo Caluz Sí, coméntenlo y lo que pueden hacer es, si es un grupo, por decir, de 20, 25 alumnos, pueden contactar directo a la página del Museo Caluz, solicitar el acceso para los alumnos y con mucho gusto yo voy y les hago el recorrido. excelente idea. Sí, con muchísimo gusto, oye. Muchas gracias, maestro. Hombre, ¿de qué? A ustedes y gracias por la entrevista. Un placer. Cuando guste, aquí siempre será bienvenido. Y pues Gracias, es bueno, muy amable. a usted, muchas gracias. Y bueno, gracias a todos ustedes que nos sintonizaron, que estuvieron aquí presentes. Espero que tengan un excelente día o noche en este caso. Hasta luego. Hasta luego, gracias.